Buenos días, profesor Juan Carlos. Mi nombre es José Daniel Mata Cruz y junto con mi compañero Ricardo Preciado Brambila tenemos el placer de presentarles el siguiente tema. Para entrar un poco en contexto, vamos a ver qué es el filioque, que se traduce como y del hijo, que es un texto interpretado por la teología cristiana, que es la versión y que en la versión latina, es decir, el sínodo constantinopolitano del Concilio de Constantinopla del año 381, pero la versión griega en la que simplemente se lee que el Espíritu Santo procede del Padre. Para resumir esto de una forma simple, podemos decir que en uno dice, y el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, procede del Padre. En cambio en otro dice, y el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Obviamente estas pequeñas palabras, que es y del Hijo y del Padre, causó todo un revuelo. Entre ellos fue el primer concilio ecuménico, que fue el concilio de Nicea en el año 1325. Este símbolo intentaba presentar la doctrina de la Iglesia en lo referente a la figura de Jesucristo frente al arrianismo. Y luego está el segundo concilio, que fue el concilio de Constantinopla en el año de 1831. Construido inicialmente como un símbolo local, fue convocado por Teodosio I, entonces emperador del Imperio Romano de Oriente. Metí estos dos concilios porque estos fueron parte que provocó lo que es el filioque. Entre lo que provocó también fue la separación de la iglesia, lo que hoy conocemos como iglesia católica y iglesia ortodoxa. Ahora vamos a ver un poco lo que es la iglesia ortodoxa. Si lo definimos o podemos ver qué significa, esto es llamada formalmente la iglesia católica apostólica ortodoxa. Es una confesión cristiana cuya antigüedad tradicionalmente se remonta a Jesús y a los 12 apóstoles a través de una sucesión apostólica ininterrumpida. Cuenta con entre 25 y 300 millones de fieles en todo el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa? La Iglesia Católica cree que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero la Iglesia Ortodoxa cree que el Espíritu Santo procede solo. Y luego, nosotros los católicos creemos que el matrimonio es de por vida. En cambio los ortodoxos, en algunos casos, se prohíbe el divorcio. Obviamente esto es por la historia del rey que no puede tener hijos varones y, y la iglesia no le permite el divorcio. Entonces él crea su propia iglesia y se separa. Ahora continuando, tenemos al segundo concilio de León. Es considerado por la iglesia católica como el concilio ecuménico y el sexto de los celebrados en Occidente. Los temas principales que fueron tratados en el concilio hicieron referencia a la conquista en tierras santas, la unión de la iglesia ortodoxa y el sistema de elección papal. San Bonaventura, que fue por parte de la iglesia católica el representante, y por parte de la iglesia ortodoxa fue el patriarca Juan Beco en la representación de la iglesia ortodoxa, bien mencionado. Lograron un acuerdo sobre las lograron un acuerdo entre ambas iglesias y primero fue un acuerdo entre las iglesias del filioque y los sacramentos, pero el éxito de esta asamblea fue efímera, ya que desde el primer momento, sin aceptación del bajo clérigo del pueblo griego, no se pudo llevar a cabo esto. Ahora, después, tenemos al Concilio de Florencia, que es donde fue prescindido por la catedral, por el cardenal, Cesarini Eugenio. Cuarto, y se trataron de temas como la herejía ústica del cisma de Oriente y Occidente. Ahora, ¿qué es este cisma? ¿Qué fue el cisma de ústica? El cisma de Oriente y Occidente, también conocido como el Gran Cisma, es pues la separación del Papa y la cristiandad occidental de la cristiandad oriental y sus patriarcas, en especial el patriarca ecuménico de Constantinopla. Ahora, continuando con este tema, nos centramos un poco en el macedonismo. Pero, ¿qué es el macedonismo? El macedonismo es un movimiento herético surgido a mediados del siglo IV, que se debe a su nombre al arzobispo de Constantinopla, Macedonio, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Esto sabemos que es un grave error, ya que al negar la divinidad del Espíritu Santo prácticamente estamos negando la divinidad de Cristo y negamos a la Santísima Trinidad. Y como sabemos, es el único pecado que Dios no puede perdonar, el que uno rechace a la Santísima Trinidad. Ahora me gustaría hablar de los padres capadocios. ¿Qué fueron estos padres capadocios? Fueron 3 santos venerados tanto por el catolicismo como por la iglesia ortodoxa. Tuvieron gran importancia dentro de la iglesia de los padres al contribuir significativamente con el desarrollo teológico y cristiano de los primeros tiempos. Estos 3 fueron Basilio el Grande, Gregorio de Niza y Gregorio Nizanceno.
En pocas palabras podemos decir que estos tres grandes personas contribuyeron tanto a la iglesia, tanto católica como ortodoxa, que pudiéramos resumirlos como padres chipocludos. Ahora, continuando y por último, voy a hablar del concilio de Constanza, que fue el concilio número 14, concilio ecuménico de Iglesia Católica, y fue convocado, por el antipapa Juan en diciembre de 1413 por la ciudad de Constanza. En los temas principales del concilio fueron la eliminación de la herejía gnóstica y poner fin al gran cisma la, y promover la reforma de la iglesia. Ahora ya que vimos todo esto, podemos ver en un pequeño resumen todo lo que conllevó el filioque, la separación de la iglesia, la creación de varias herejías, pero también cómo muchas personas defendieron la creencia de Dios y cómo otras la atacaban, pero todo siempre siendo argumentado. Ahora mi compañero Ricardo va a continuar con las siguientes explicaciones. Muchas gracias, Daniel. Ahora, siguiendo con los temas, tenemos lo que vendría siendo las semillas del verbo. Según la Constitución Lumen Gentium, la cual procede de los textos del Concilio del Vaticano II, dice que la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que en ellos se da, como preparación evangélica y dado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan vida. Con su obra, consigue que todo lo bueno que hay ya depositado en mente y corazón de esos hombres, a través de ritos y culturas de estos pueblos, no solamente no desaparezca, sino que cobre vigor, se eleve y se perfeccione para la gloria de Dios, confusión del demonio y felicidad del hombre. Pero yéndonos más adelante, nos topamos con lo que es el Antiguo Testamento, el cual, para el pueblo judío, representaba su todo, ya que era la manifestación de la voluntad de Dios junto a la expresión cultural e histórica de los judíos. Sin embargo, para nosotros hoy en día esto no se ve aplicado para nuestra vida, debido a que nosotros contamos con el Nuevo Testamento, que resulta una superación tanto mental como cultural de lo que acontecía en aquellos tiempos. Un ejemplo de esto es la clasificación de animales, personas y cosas entre pura e impura que se hacía del Antiguo Testamento. En cambio, gracias al Nuevo Testamento, se sabe que lo que en realidad mancha al hombre no es lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. Entrando ahora en las revelaciones, estas se pueden identificar como la comunicación de una verdad por la gracia de Dios a una criatura racional a través de un acto más allá de lo natural. Siendo esto así, las revelaciones privadas son sucesos que se dan a uno o un grupo determinado de personas, las cuales tienen como deber dar a conocer su mensaje en un determinado tiempo, cumpliendo así el rol de profeta de la verdad de Dios. Sin embargo, la Iglesia no puede recibir de brazos abiertos estas apariciones, debido a que cabe posibilidad en la que puedan ser sucesos falsos, por lo que primero se busca aclarar el asunto, y siendo este verídico, se acepta. Pero aún así, la Iglesia no te obliga a creer en estos acosentimientos. Entrando ahora en las revelaciones, estas se pueden identificar como la comunicación de una verdad, por la gracia de Dios, a una criatura racional a través de un acto más allá del natural. Siendo esto así, las revelaciones privadas son sucesos que se dan a una o un grupo determinado de personas, las cuales tienen como deber dar a conocer el mensaje en su determinado tiempo, cumpliendo así un rol de profetas de la verdad de Dios. Sin embargo, la Iglesia no puede recibir de brazos abiertos estas apariciones, debido a que cabe posibilidad de que pueda ser un suceso falso, por lo que primero se busca aclarar el asunto, y de ser este cierto, se acepta. Sin embargo, la Iglesia no te obliga a creer en estos acontecimientos, como lo fue la aparición de la Virgen de Fátima. Bueno,
Al hablar ahora de la comunidad de la Iglesia, nos referimos a todas aquellas personas que fuimos ungidas en el Espíritu Santo a través del agua, para que fuésemos purificados de nuestras culpas en el sacramento del bautismo. Por lo que desde ese momento pasamos a formar parte de la gran comunidad de cristianos de la que está conformada la Iglesia Católica, los cuales tenemos deber de anunciar el mensaje de salvación de Dios. A continuación nos encontramos con el tema de la organización y vocaciones de la Iglesia. El primer aspecto a checar es la organización, la cual se establece de manera jerárquica, empezando por el Papa, como sucesor y custodio del puesto de Pedro. Luego le siguen los cardenales, los cuales son los asistentes y consejeros electos del Papa, que además se encargan de administrar los asuntos de mayor relevancia que giran en torno a la Iglesia. Después, tenemos a los arzobispos, los cuales se encargan de la administración de la arquidiócesis a la que pertenezcan. Después, están los obispos, que se encargan de administrar la diócesis perteneciente. A estos pues le suceden los vicarios y prefectos apostólicos, que cuidan las vicarias y prefecturas apostólicas. Luego tenemos al prelado, que se encarga de custodiar la prelatura. Y por último, a los administradores apostólicos, los cuales son responsables jurisdiccionales temporales en ciertos casos. Pero aparte de estos, tenemos a la Santa Sede, que se compone en sí del gobierno central de la Iglesia. Ahora sí, hablando de las vocaciones, tenemos 4 en total, las cuales son el sacerdocio, la vida consagrada, la soltería y por último, el matrimonio. La Santa Iglesia Católica es un tema que, aunque puede generar confusión por parte de la sociedad no perteneciente a esta, si nos enfocamos en el conjunto de términos que mencionamos con regularidad, Santa Iglesia, vemos que hay dos maneras de tomar estas palabras. La primera consiste en el llamamiento a la santidad por el simple hecho de formar parte de la Iglesia, pero la segunda se refiere más a un hecho en el que la Iglesia viene siendo santa debido a que posee la presencia de Dios, por lo que ésta pasa a ser santa, ya que la santidad proviene de Dios, y por ende determina que el ser santo es signo de la Santa Iglesia. Por otro lado, la palabra católica tiene su significado en la universalidad de su misión y la unidad de la misma. Al denominar católico como título honorario, se implementa para confesar a los hombres la salvación por medio de las obras. Así que la Iglesia solo puede ser católica en la medida en la que el Hijo, que es Dios, y junto al Espíritu Santo, que también lo es, vivan en ella. La comunión de los santos resulta un concepto que fue traído por los orientales, pero reconfigurado por los occidentales, llegando así a una interpretación de que hay una comunión de los cristianos que abarca tanto a la iglesia caminante como a la iglesia triunfante. Por lo tanto, la iglesia no excluye a ningún hombre que a través de la muerte haya alcanzado la vida eterna. Una vez dicho esto, podemos decir que la fe cristiana confiesa una comunión con los santos y por ende se profesa comunión con los muertos, debido a que éstos se encuentran vivos aún y han llegado a la promesa de salvación. Aun y cuando la sociedad actual nos tome los sacramentos de reconciliación como un don mesiánico en el cual se realiza un acto de expiación humana, pero se recibe un perdón divino, Dios nos sigue brindando ese mismo amor de siempre, que al haber ofendido al amor divino, se manifiesta como el perdón que actúa clemente ante las injusticias que se le cometen. Ahora bien, llegando al tema de la resurrección, vemos que la sociedad tiene dos formas de pensar en torno a esta. El primero nos muestra una total incredulidad ante el hecho de que pueda haber vida después de la muerte, por lo cual piensan que una vez muerto, todo está acabado. Y por el otro lado, la gente piensa que la vida significa algo así como
otra vez vivo, pero con unos cuantos detalles distintos. Sin embargo, como nos explica San Pablo, el aspecto de la resurrección es un hecho que transformará nuestras vidas en algo completamente desconocido, de lo cual no nos dan mucho detalle.